Visión Colectiva Radio, arrancando transmisión hoy para ser exactos, lunes, como ya es costumbre. Y bueno, pues ya estamos listos, ya está el día de hoy nuestro programa Tribuna Libre para todos los que el día de hoy son adictos a las tribunas, a los compartimientos, a la terapia. Pues hoy vamos a tener lo que es nuevamente tu programa Tribuna Libre. Ya estamos ahí en el teléfono de cabina 55 76 51 29 16, 55 76 51 29 16. Ahí estamos también igual en el Facebook, tanto en Facebook como en Facebook. Bueno, pues ya estamos por arrancar lo que es nuestra transmisión a nivel internacional. Ya estamos más que listos para llevarte lo que es este compartimiento. Con nosotros pues ya está mi estimado Quique. Mi estimado Quique, buenas tardes, noches. Te dejo cámaras y micrófonos para que abras la transmisión. Hola mi Dani, buenas noches a todos. Bueno. A ver, un momentito. Buenas noches a todos, compañeros. Sean bienvenidos a una junta más, a un tribunazo más de tu grupo, compañeros, de esta tu estación, Tribuna Colectiva. Para mí es un gran honor estar nuevamente aquí con Dani. Tantito, porque estamos en vivo y fallan los aparatos. El aire está un poquito tenso acá, pero ya estamos aquí, compañeros. ¿Escucha bien, mi Dani? ¿Sí? Ok. Pues vamos a dar inicio, compañeros, de tu grupo, un día más de vida. Para eso te voy a invitar toda la gente que está aquí con nosotros a que nos tomemos unos momentos de meditación, reflexión y pensar qué estamos haciendo aquí y qué esperamos de esta junta al toque de campana, compañeros. Bueno. Asimismo te voy a leer el prenunciado, compañero, que dice: limpiemos nuestra mente y espíritu de todo pensamiento negativo. Despojémonos de preocupaciones, amargura y prejuicios. Las personalidades, los modos de ser, las acciones cometidas, los préstamos y otros negocios han quedado afuera. Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlos. Seamos tolerantes al interpretar lo que digan y sobre todo guardemos en secreto las confidencias y la identidad de los presentes para que nadie se sienta traicionado ni defraudado, sino más que bien sienta y viva nuestra fraternidad. Que Dios me libre que mis palabras y mis actitudes lastimen a alguien, porque seré culpable de que se aleje del grupo, de su posible recaída y tal vez hasta de su muerte. Vamos a tocar la campana como es costumbre, compañeros. El que guste abrir los ojos lo puede hacer, el que guste seguir meditando también lo puede hacer sin llegar al sueño profundo. Bien, compañeros, para mí ahora esta noche es un gran honor que nos acompañe un gran orador. Para mí mi compañero, mi sensei, mi guía espiritual, mi buen y queridísimo amigo Juan Luis. Él viene a acompañarnos con un gran tema que se llama espiritualidad dentro de AA, compañeros. A veces cuando llegamos a AA pensamos que no hay espiritualidad, que todo es guerra, que todo es lacerarnos, que todo es culpabilidad, que no va a haber una recuperación. Sí la hay, compañeros, sí hay una parte, y una gran parte del programa lo es espiritual, compañero. Pero ¿quién más para desglosarnos este tema? Mi queridísimo y buen amigo, nuevamente lo repito, un gran compañero, Juan Luis. Vamos a darle la bienvenida, un gran aplauso y que pase a compartirnos el tema. Adelante, mi queridísimo Juan Luis. Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Juan Luis, soy alcohólico y pues agradeciendo la invitación que me hacen este día con este tema que pues a mí me gusta mucho, ya que no imaginé a mi llegada a AA la aventura en la cual
me embarcaba realmente, ¿no? Ahorita en la reflexión que leí aquí, que hablaba de ese consumo, ¿no? Y lo que representa el consumo en alguna etapa de nuestras vidas. Y bueno, yo veía hace unos días la euforia, ¿no? del fútbol, la relación que hay con el alcohol, ¿no? La euforia que desencadena. Y pues no puedes evitar remontarte a aquellos días de consumo donde el alcohol se vuelve un elixir mágico que te proporciona y te despoja de ciertas características de tu personalidad, ¿no? Yo debo de reconocer que mi personalidad antes de conocer el programa de Alcohólicos Anónimos era de inseguridad, era una personalidad tímida, introvertido, con ciertos complejos muy arraigados, los cuales el alcohol disipaba. Cuando la historia de mi vida se vuelve un caos a través del consumo del alcohol, cumplí ese proceso que menciona el programa, de que llegamos porque no teníamos más a dónde ir, ¿no? Doble A era la puerta que se mantenía abierta y que siempre, una y otra vez, me recibía con los brazos abiertos por parte de los compañeros. Y cuando llegó Alcohólicos Anónimos, creí que el único requisito, no para permanecer, sino para sobreponerme a mi condición, era el dejar de beber o dejar el alcohol, el consumo de algunas sustancias. Sería muy injusto que solo así sucediera, ¿no? Sin embargo, nunca me imaginé que a través de ello comenzaría la más grande de las experiencias y aventuras que pude haber imaginado siquiera. Dicen que cuando sales de viaje, vas a la playa o algún pueblito, piensas en la gente que quieres, piensas en los amigos, piensas en aquellos que han estado contigo y piensas también en llevarles un recuerdo de ese lugar, ¿no? Alguna vez viajé a la playa y llevé una playera, un poco de arena en un envase, una postal, cuando se ocupaban las postales, para regalárselas a quienes me esperaban a mi regreso, gente a la que yo estimaba mucho y que de alguna manera me hubiera encantado que compartieran conmigo ese viaje. Hoy, a través del tiempo, este día y en este compartimiento, pretendo hacer lo mismo, compartir con ustedes un cachito de lo que ha sido este viaje llamado AA, de esta aventura maravillosa, pero principalmente a través de este concepto que para mí ha dado y tenido muchas variantes a través del tiempo, ¿no? La espiritualidad dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, porque a la llegada a un grupo, no pude yo evitar relacionar el término de espiritualidad con alguna doctrina religiosa, ¿no? Había compañeros que mencionaban a Dios y te ofrecían sus bendiciones, ¿no? Como parte de la despedida de la sesión, y te decían que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Hablaban de que es un programa 100% espiritual y yo no entendía de dónde radicaba ese concepto, ¿no? A través del tiempo, en la estancia dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, sucede algo inexplicable, que en tu decisión y en tu estancia permanente a las sesiones logras lo que logras por la gracia divina dentro de un grupo,
el acto de la providencia, ¿no?, que menciona el programa, que es un grupo en acción. Un grupo en acción logra a través de tu buena voluntad lo que por ti mismo no lograste, ¿no? El dejar de beber por un día, por 2, por 3, y se fueron hilando los días. Yo recuerdo que de pronto estaba yo apagando un pastel con una velita de aniversario. Una cosa muy rara que me sucedió fue que ese año, honestamente no sé cómo pasó, mi mente estaba muy turbia, muy inflamada, o estaba yo muy disperso en otras cosas que honestamente no sé cómo pasó. Al estar soplando esa vela, yo desperté a una realidad que tenía muchas cosas contrapunteadas. La alegría de saber que has logrado llegar a un aniversario sin beber, y por otro lado despertar a unas responsabilidades y a consecuencias de tus acciones de las que a través del alcohol mismo habías evitado, ¿no? O sea, un desastre, como lo menciona la literatura, ¿no? Sales como de un búnker, dices, qué papaye hay, ¿no? No, todo está destrozado, pero yo estoy bien, ¿no? Llevo un año sin beber. Algo muy curioso me sucedió cuando después de ese año de dejar de beber, comienza una crisis existencial en mi vida, emocional, psicológica, social, económica, que me llevó a sufrir, que me llevó a un caos, a una crisis, ¿no? En donde me di cuenta que dentro de mí había ciertas situaciones y características que por mi propia voluntad no lograba controlar, y eran las emociones, ¿no? Eran los pensamientos desbordados de caos, de desventura, de crisis, de destinos fatales, ¿no? Emociones inciertas, angustia, soledad, desesperación, causado por situaciones que en ese momento vas experimentando, las responsabilidades de la vida, las relaciones interpersonales de pareja, los conflictos dentro de lo que ha sido la relación de pareja, las diferentes problemáticas que conllevaba el tratar de encontrar una seguridad económica, y todo esto generaba ciertas situaciones internas en mí. Dice, son innumerables los caminos que recorremos en busca de la fe que obra, ¿no? Queremos encontrar algo que mitigue el dolor y el sufrimiento que experimentas en esos procesos. Queremos y buscamos, ¿no? Yo traté de apegarme a ciertas doctrinas religiosas, tratando de encontrar esa magia, ¿no? Ese milagro que de repente me despertara y me ayudara, gracias, a trascender esa condición, ¿no? Como una noche oscura, muy oscura, en la que trataba yo de encontrar una pequeña luz que me indicara el camino. Me enrolé en ciertas doctrinas religiosas, no menciono alguna para no entrar en controversias. Sin embargo, no me funcionaba, ¿no? Tenía un compañero que hasta que murió fue mi padrino, Armando Gutiérrez, su esposa Gela. Siempre supo guiarme a través de esos procesos. Y en algún momento me dijo, mira, pelón, el proceso o el programa está hecho de procesos. Son acciones a seguir que a través muchas veces de esas crisis te van marcando el rumbo y el destino. Porque tus problemas de hoy
no son los mismos de aquellos años en los cuales llegaste. Pero más adelante te irán marcando la ruta a seguir, ¿no? Y me dice, mira, yo viví, acabo de vivir una experiencia que inimaginable. Acabo de vivir algo que realmente buscaba y anhelaba encontrar dentro de Alcohólicos Anónimos. Me habló de lo que había sido la experiencia de cuarto y quinto paso. Un proceso en aquel tiempo muy satanizado, ¿no? Muy estigmatizado, porque comenzaban a surgir los grupos de cuarto y quinto paso, y los grupos tradicionales los estigmatizaban, ¿no? Llamándolos rezanderos, santeros, dioseros y aleluyos, ¿no? Pero fíjense lo curioso, que yo dentro del grupo en el que militaba, los viejos de tiempo no sabían cómo dirigir un cuarto y un quinto paso a los nuevos, ¿no? Yo en aquel tiempo como nuevo, alguien me sugirió el cuarto y el quinto paso. ¿Y cómo se hace un cuarto y un quinto paso, no? No, pues quién sabe. No lo hemos aprendido, pero no lo hemos practicado. Y algo que dice la literatura es de que ¿cuántas veces podemos ser expertos en la teoría de la luz y no experimentar la luz, ¿no? Y muchos se sabían de pe a pa el tema del cuarto y el quinto paso, pero no habían hecho un cuarto y un quinto paso. Cuando yo busqué el realizarlo, me sugirieron un cuestionario del CAFE, que para mí pues no era suficiente, debido a que a los elementos que el mismo programa te sugiere, de honestidad, de minuciosidad, ¿no? De detalle. Hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos, en donde pues en soledad y bajo las características del alcohólico, que es egoísta, mentiroso, hipócrita, pues fue muy difícil el requisito de la honestidad y la humildad necesaria para un buen resultado, ¿no? Anterior al cuarto paso, fíjense, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Me dicen, decidimos poner nuestra vida y cuidado, ¿no?, en las manos de Dios, como nosotros lo concebimos. Yo, mis ideas, como las de muchos jóvenes de aquel tiempo, anarquistas, ¿no?, oposicionista, rebelde. Y digo rebelde, mi padrino me decía, hay rebeldes que tienen una causa, ¿no?, por una convicción política, una convicción ideológica, pero tú eres un rebelde a lo pendejo, ¿no? Nada más a lo puro pendejo te rebelas, ¿no? Pinche oposicionista, cabrón, ¿no? Te dicen es negro, no, es azul, ¿no? Sí, me dicen, tú eres un rebelde a lo pendejo, porque bueno, de alguna manera el concepto que yo tenía en ese tiempo de Dios siempre iba ligado a temas doctrinales religiosos, ¿no? Pero recuerdo en alguna ocasión donde ese mismo padrino me dice, mira, pues busca a Dios, porque la idea que te han dado de Dios pues dista mucho de ser lo que en su origen muchos hemos conocido, ¿no? Es como cuando antes de conocer a alguien, oye, ¿y cómo es Quique, no? Cada quien tendrá su punto de vista al respecto, ¿no? No, pinche Quique, ¿no? No, más pinche de, ¿no? Pero bueno, finalmente hasta que lo conoces y dices, oye, Quique, él es Quique, ¿no? Oye, Quique, convives con él y te das cuenta quién es, ¿no? Buen amigo, una persona a la que hasta el día de hoy estimo mucho, y te creas una propia opinión a través de la experiencia de conocerlo. Y yo todo lo que tenía de Dios eran referencias, ¿no? O sea, unos me hablaban bien, otros mal, unos decían que este era el bueno, que este era el malo, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues esa misma necesidad, fíjense, de entender que dentro de mí había un caos, ¿no? Un caos interno que nadie más observaba. Mi mente pensando puras pendejadas, ¿no? Desastres finales, a través de la celotipia, ¿no? A través de del caos de mi vida, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿No? ¿Qué será de mí? ¿No? ¿Cuál será mi destino, cabrón? No, vine nada más a este pinche mundo a sufrir, ¿no? Estoy pagando un karma generacional, ¿no? Yo vine como que a cerrar las cuentas de mis ancestros, cabrón, ¿no? Que se han de haber sido muy ojetes porque, ¿no? El acto heroico, la peor parte me tocó a mí, cabrón, ¿no? De hecho hay un meme, ¿no? Que dice que Dios le da, ¿qué? Sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Oye, pero ya te das cuenta que hay otros guerreros que parece que le gusté yo, ¿no? Nada más para que me mande pruebas y retos y todo, ¿no? Y bueno, finalmente algún día, yo lo platicaba hace poco en el grupo, que me costaba mucho trabajo creer, me costaba mucho trabajo el tema de la fe, y quiero compartirles algo muy importante para mí. Fíjense, mi abuela, en este tema de la fe, cuando me despedía de su casa siempre me persinaba, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi abuela Chelo. Me hablaron a mi llegada a AA que sufría una enfermedad de 3 fases: mental, emocional y física, ¿no? Cuando empiezo a caminar en el programa y darme cuenta que las características psicológicas de un individuo como yo son complejas, ¿no? Que su mente, como lo menciona la literatura, ha enfermado y que hay un desbordamiento sin control de pensamientos que no le permiten estar en paz, ¿no? Y dijéramos que únicamente fueran los pensamientos desbordados los que lo mantienen intranquilo, pero se alían con las emociones, ¿no? Y de repente, fíjense algo muy curioso, hice un ejercicio. Vamos a imaginarnos ahorita vamos a imaginarnos que vamos a comprar un elote, ¿no? Aquí a la esquina, o unos esquites, ¿no? Con bastante mayonesita, limoncito, bastante, ¿va? Y ves así como chilito, del que no. Pinche chile del que no pica, no, para darle colorante, ¿no? Chile del que no pica. Y así, ¿no? Ay, qué chulada, ¿no? Pero observemos cómo nuestro cuerpo reacciona. ¿A quién se le antojó? No, hasta salivita ya hicimos. Vas a ver que saliendo vas a andar correteando al esquitero, ¿no? Fíjense qué curioso que nuestros pensamientos nos lleven a una reacción orgánica, ¿no? Y algo que yo entendí es que nuestros pensamientos no definen la realidad de lo que no lo es. Por ejemplo, la celotipia, una de las características más escuchadas dentro de un grupo, ¿no? Las relaciones y dependencias, ¿no? Destructivas. ¿Te imaginas algo que aquel anda haciendo de las suyas, de ojete, ¿no? O de ojeta, según sea el caso, ¿no? No habría problema si solo lo pensaras, si no lo comienzas a sentir, así como ahorita los esquites, ¿no? Te empiezas a encabronar de lo que piensas, ¿no? Te empiezas a desesperar de lo que piensas. Te empiezas a inquietar, a angustiar, a desesperar de lo que piensas. Ahorita vengo, ¿no? Y ahí te vas a parar así abajo de un árbol esperando las 8 de la noche que salga
¿no? ¿Pero por qué haces eso, no? Decía una compañera, es que mi sexto sentido, esta está loca, ¿qué va a ser su sexto sentido? ¿No? Esperando. Y fíjense lo peor, lo peor es que cuando llega la hora de que la víctima regrese a casa, lo tratas o la tratas como si lo que pensaste y sentiste fuera una realidad. Conclusión, está usted loco. Digo, esos casos son muy contados, ¿no? Pero suelen darse en un grupo. Y de esa manera, fíjense cómo me doy cuenta que los pensamientos, ustedes no pueden observarlos, mis pensamientos. Mis emociones tampoco las pueden observar, pero mi cuerpo reacciona a ese proceso. ¿Sí? Se refleja la tristeza, se refleja la angustia. Lo hemos visto, ¿no? Compañeros que dicen, ¿qué tienes? Pues, nada, ¿no? Nada. Más ve tu cara, pinche, ¿no? De angustia, el rictus mortis dibujado en el rostro, dice la literatura, o como pescado de la viga, decimos aquí, ¿no? Muchos ojos así, pero más muerto que la chingada. Entonces yo empiezo a entender los conceptos de espiritualidad. Si este es un programa espiritual y mi enfermedad es espiritual, ¿dónde está la atmósfera espiritual de mi ser? En el interno. En el interno, ¿no? Nadie sabe lo que trae el costal más que aquel que lo viene cargando, ¿no? Y yo me doy cuenta que cuando esto me empiezo a visualizarlo a través de las juntas, del apadrinamiento, de las personas que van delante, me dicen, mira, lo que pasa es que dentro de ti hay un caos, hay un desorden, es un campo de batalla que no sabe si es real o no lo es. De hecho, hay una parte que a mí me agrada mucho, dice que a través del programa y de ciertos procesos experimentamos un ascenso a la realidad, ¿no? Les voy a compartir algo para definir este proceso. Hace unos 15 días fui a comer barbacoa y había una persona notablemente trastornada de la mente, ¿no? Con un palo en forma de sable luchando, ¿no? Como estaba luchando con dragones, fantasmas y enemigos, ¿no? Para los que estábamos afuera, observábamos a alguien que había perdido la razón. Pero él no tenía esa referencia. Para él, con quien estaba luchando, con quien estaba peleando, era una realidad, ¿no? De pronto, yo creo que ganó la batalla y se sentó a meditar en el carril de los 3 carriles, en el carril de en medio, ¿no? De los carros. Y todos decían, lo van a atropellar, lo van a aplastar, pobre loquito, ¿no? Y entonces la alma caricativa del alcohólico que se mete en lo que no le llaman, el caballero de la armadura oxidada que anda queriendo rescatar princesas sin que se lo pidan, ¿no? O sea, pinche metiche el ojete, ¿no? Ahí voy. Pero fíjense, ¿cuántas veces hemos ayudado también por ego, no? Yo dije, ahorita voy a poner a prueba, voy a poner en práctica los principios que han infiltrado mis compañeros en mí. Y voy a dejar atónitos a la concurrencia, ¿no? Lo voy a ir a levantar y a poner a salvo, ¿no? Y sí, ahí fui hasta donde estaba él y le digo, te van a aplastar aquí, amigo, vente a la orilla. Él estaba en trance sensei, ¿no? Le digo, brother, te van a aplastar, cabrón, ¿no te das cuenta del peligro que corres? ¿No?
vete a la orilla. Y lo traté de levantar y jalar y que me da un pinche chingadazo, bueno, saca, que lo dejo al ojete, ¿no? Hasta ahí llegó mi tolerancia y mi queda bien. De ese madrazo desperté a la realidad, ¿no? Y me doy cuenta que precisamente no puedes llevar la razón ni cualquier principio de desarrollo y crecimiento a aquel que no lo quiere, aquel que no lo pide, aquel que no está dispuesto a recibirlo, ¿no? Y bueno, yo estaba en ese momento así, y miren qué difícil es entender que muchos de esos procesos siguen siendo una realidad en mi vida. Si tuviéramos la capacidad de observar el poder de los pensamientos, tendríamos más cuidado en lo que pensamos, ¿no? O haríamos uso de los elementos que nos sugiere el programa, como fue lo que voy a compartir a continuación. Todo lo que sucedía estaba dentro de mí, ¿no? Y no podía controlarlo a través de mi fuerza de voluntad, a través de mi capacidad personal. Al menos en ese terreno no podía yo hacer nada, siempre estaba a merced de mis pensamientos. Un ejemplo ahora en la pandemia, ¿no? Qué difícil estuvo, ¿no? Qué difícil estuvo. Económicamente para muchos era desesperante. ¿Qué voy a comer, no? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, y desastres fatales, desastres, desenlaces muy crudos, ¿no? Y aquí estamos aquellos que pensamos que no íbamos a salir de ahí, ¿no? Otros se fueron, pero nosotros estamos aquí. Y mucho de lo que pensamos no fue realidad, pero sufrimos como si lo fuera. Inclusive lo sabemos que sufrimos más por lo que pensamos que por lo que en realidad sucede. Cuando esto llega a mi vida, este caos, esta crisis de incertidumbre, de desesperanza, este compañero y mi padrino hasta el día que murió, me dice: es que hay alguien que puede ayudarte, Dios, y lo dice el programa también, ojalá lo encuentres, búscalo. ¿Dónde? En el capítulo de los agnósticos me dice: en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño existe la idea fundamental, y a final de cuentas solamente ahí puede ser encontrado, en lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Les hablé de los grupos y del proceso de cuarto y quinto paso, que en aquel tiempo estaba muy satanizado, pero en el grupo donde yo militaba en aquel tiempo no había quien lo dirigiera, quien me guiara, ¿no? Quien me llevara de alguna manera a través de su experiencia a poderlo experimentar. Yo recuerdo que cumplí con ese cuestionario del CAFE, lo extendí y elegí a un padrino de muchos años, que en ese tiempo para mí 6 años eran un chorro, ¿no? Para un nuevo, cuando escuchas tiene 5, tiene 7, tiene 10, qué tarea tan difícil, ¿no? Le digo: oye, terminé mi cuarto paso, ¿me puedes ayudar? Sí, claro. Y agarro mi cuestionario y le empiezo a dejar caer toda mi carrilla de pendejada que había escrito, y se espantó. Yo recuerdo su cara, que para empezar estábamos en el Tox de las bombas y Miramontes haciendo mi quinto paso, y se espanta y me dice: no, me vas a mandar al pedo. Así me hacía, ¿no? Yo no he hecho un quinto paso, eso ya es un quinto. No, busca a alguien, cabrón. No puede ser que un ser humano haya hecho tantas pendejadas juntando. Ay, hoy sé que ya vemos varios, ¿no? No, ya no voy. Hoy sé que ya no voy solo en la vida, ya. Pero en aquel tiempo había mucha hipocresía, principalmente en los viejos, que hoy a través de los años, qué complicado es que con el tiempo y los años dentro de Obla no te des cuenta que sigue siendo vulnerable, que sigue siendo finalmente uno más dentro de este maravilloso programa, con
con la gracia, la bendición de haber acumulado años de vida que finalmente se reducen a uno solo. ¿Y qué es no? Este día es el único que tenemos, los nuevos y los viejos, para vivir de la forma en la que cada uno decida, ¿no? Yo me doy cuenta de este tema espiritual y del concepto de Dios, que ya para ese tiempo se iba disipando de los que traía, y me dice padrino, yo acabo de vivir esto y créeme, uno me decía negro, otro pelón, que ahí vas a encontrar lo que buscas. Y hay un concepto que hasta el día de hoy me ha gustado mucho en la definición de Dios a través del programa. Y dice que encontramos un recurso interno al que los miembros más religiosos llaman Dios. Un recurso interno al que los miembros más religiosos llaman Dios. Un elemento, una realidad dentro de ti que permanece cautiva. Muchos de los que han realizado un cuarto y quinto paso han de saber lo que representa ello, ¿no? Ir hacia un viaje de introspección, un análisis de la personalidad basado en la honestidad y basado en plasmar las experiencias de tu vida, que por muy dolorosas que puedan ser, ¿no?, es necesario observarlas para poderte sobreponer a ellas. Y bueno, para no extenderme en el tema del cuarto y del quinto paso, cuando realizo el quinto paso con alguien de confianza, con alguien que ya lo había hecho, con alguien que sabía tomarme de la mano y llevarme a él, sucede lo que el programa mismo dice, ¿no? Es aquí donde aquel dolor que experimentamos a través de compartirlo con alguien o de externarlo, lo dice, dolorosamente cede ante la confesión, y a medida de que cede, lo reemplaza una tranquilidad reparadora. Cuando se combinan la humildad y la serenidad, algo grande está a punto de ocurrir. Más de un doble A que ha sido agnóstico o ateo como jetes como tú, o para que se oiga más bonito, rebeldes, han experimentado en esta etapa. Fuimos lanzados, ¿no?, como una catapulta a la cuarta dimensión de la existencia, la vida espiritual. A medida que cede el dolor, lo reemplaza la tranquilidad reparadora. Y muchos han dicho que fue en esta etapa cuando por primera vez experimentaron la presencia de Dios como nunca antes la habían sentido. En ese momento, compañeros, cada uno, como lo describe también una publicación, la variedad es personal, la forma también. Hay unos que es súbito, hay otros que es gradual, pero finalmente llega a todos aquellos que de buena voluntad lo realizan, ¿no? Es un resultado de ese proceso. Y para mí fue así. Por primera vez, lo que les hablaba de Quique, ¿no?, conocí a Dios o sentí a Dios, porque a través de ello, dice a Dios como lo concebimos. Las que son madres saben que la concepción, ¿no?, es cuando el esperma fecunda el óvulo y a través de ello se da una gestación que se va desarrollando y formando a través del tiempo, ¿no? De igual manera, en mi opinión, ese momento fue de la concepción de Dios. Fue cuando sentí que Dios estaba ahí como una realidad, como un recurso que podía yo tener acceso en ese momento y en cualquiera, ¿no? Empecé y probé dice, sentimos como si fuéramos uno con el universo, ¿no? Una sensación rara de liberación, de libertad, de tranquilidad. Me gusta escribir, compañeros, y tengo algunos libros escritos. Y estoy escribiendo uno, ahora hay mucho inmigrante, ¿no?
Y yo he visto a muchos de otros países que se maravillan con lo que encuentran aquí en el nuestro, ¿no? Una fruta como el mango, en otros países ni siquiera lo prueban por lo caro, ¿no? El arropo que le damos como, o sea, el país, las experiencias que viven se maravillan de lo que tenemos en el país. Y yo escribía en un pequeño artículo: ¿le has preguntado a un esclavo a qué sabe la libertad? Y yo te aseguro que si así fuera, te contestaré a lo mismo que yo en ese momento hubiera podido contestar. No tengo palabras para describirla, pero se siente bien. Es lo que buscaba. Y ahí vinieron las palabras de mi padrino: acabo de encontrar lo que buscaba, un recurso interno que en dicho de aquellos que van adelante y en la literatura misma, es el recurso y el elemento que puede hacerle frente a la condición espiritual que yo padezco y que mi voluntad por sí sola no ha podido. La fuerza que se ha desbocado en mi mente y ha pensado una y otra pendejada día con día, las emociones que me han hecho su presa y que se me reflejan en el rostro y resultan en una depresión profunda, donde he enfermado a través de las emociones. Hoy los médicos relacionan las emociones con los temas físicos muy, muy estrechamente, ¿no? Llegas al doctor y te dicen: ¿qué tiene? Ay, no sé, me duele la espalda, ¿no? Como que camino chueco, ¿no? Tiene usted muchos pedos, señora, se ve que es muy pinche metiche, ¿no? Le anda queriendo arreglar el mundo a todos, ¿no? Pinche controladora, celotípica. Sí. El 80% de los problemas que tiene no son ni suyos. Pinche queda bien. Bueno, no dice así el doctor, pero yo lo interpreto. Cuando deje de cargar al mundo, le va a dejar de doler su pinche espalda, sus rodillas, ¿no? Y tomes este paracetamol, que los médicos dicen es pura mamada, ¿no? Un placebo. Pero finalmente, mucha razón hay en ello, ¿no? Y entiendo entonces que el tema espiritual está enfocado hacia el interno del individuo y de la capacidad de poder observar que la realidad al exterior es un reflejo de su condición interna. Es complicado, pero voy a tratar complicado de definirlo, de escribirlo, pero trataré de hacerlo. Cuando eso sucede, compañeros, regreso al mundo, ¿no? Hasta con otra cara, ¿no? En lo que decía, cómo las emociones se pueden reflejar en el cuerpo, en la cara del individuo, ¿no? Una mujer, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algún acosador que va por la calle, lo percibe, ¿no? Pinche cara así. Este pinche loco, ¿no? ¿A poco no? Sí, ¿no? Y se pasan para la banqueta, corren, o sea, se agarran hasta de un desconocido, ¿no? Porque se le refleja una persona deprimida, ¿no? Se desencaja, la mirada vitriosa, ¿no? Al borde del llanto. ¿Cuántas veces hemos visto personas así y queriendo, ¿qué te pasa, no? ¿Estás bien? ¿No? Muchos de buena voluntad, otros por pinches ligadores, ¿no? Que están esperando también a carentes de amor y de cariño, ¿no? Con sus negras intenciones queriendo enamorar a las desvalidas. Entonces se refleja.
Una persona iracunda, ¿no? Muchos ojos emputados, ¿no? No, ay, güey, no hazte para acá, ni le hables, ¿no? Porque se refleja en el rostro. Y en esa ocasión, curiosamente, en mi rostro se reflejaba algo diferente. Era un reflejo de lo que internamente yo ya estaba experimentando. Libertad, paz, ¿no? No lo puedo describir. No lo puedo describir, pero nunca he vivido algo como lo que viví ese día. Pero fue el inicio de este maravilloso viaje de la espiritualidad a través del programa de Alcohólicos Anónimos. En ese momento me di cuenta que todas estas letras no son conceptos ni temas de discusión, son acciones a seguir, son procesos para experimentar, son procesos, acciones a seguir, ¿no? Para poder experimentar el resultado de cada uno de ellos. En ese momento yo estaba en otro mundo, en otra dimensión, había sentido a Dios como una realidad. Sabía que Dios existía, no era lo que me habían platicado, y se reflejaba en mi rostro, ¿no? Cosa que también los de tiempo saben, ¿no? Porque llegué con mi cara así de, o sea, mamón. Dice, o arriba de la pirámide o hasta abajo, cabrón, ¿no? Y con el poco de histrionismo que tenemos, ¿no? Llegué el padrino. ¿Qué tienes, güey? Nada, padrino. Viví mi experiencia. ¿Y esa pinche cara? ¿Cuál? Pues de mamón. No, bueno, es que siento a Dios en mi vida, siento a Dios en cada momento. Dios está aquí, Dios está aquí. Dígame a pinche mamón. Si le estás copiando a algún santo, güey, agárrate otro. Porque la cara que estás haciendo es de pendejo, güey, no de santo. Pinche San Juan Iztayopan, así me dijo ese güey. No, me aterrizó, ¿no? Pero la verdad es que es muy bonito saber que este proceso me fue llevando a lo que más adelante me promete como un despertar del espíritu, ¿no? Ahí yo sentí la concepción de Dios, un Dios que sentía dentro de mí, en el lugar que el programa me decía, en lo más profundo de ti mismo, ahí puede ser encontrado. Lo había encontrado, lo había experimentado, sabía que no era un concepto sino una realidad. Y a través del tiempo, compañeros, a través del tiempo, y como lo he dicho, ¿no? La creencia que yo tenía, fíjense, en un principio cuando llegué a AA, vi 12 pasos, dije, si le invierto un mesecito por paso, en un año ya chingué, ¿no? Si les dijera cuántos años llevo en AA, compañeros, y yo apenas voy en el 2. O tengo déficit de atención, ¿no? O sigo siendo el rebelde que mencionaba mi padrino, ¿no? Y entonces en ese momento, compañeros, entiendo la espiritualidad del programa, las características de mi enfermedad o padecimiento mental, emocional, física, espiritual, en el interno, ¿no? Del individuo. Y me viene en esa experiencia, me viene lo que les mencionaba hace rato, la señal que mi abuela me hacía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi mente, mis emociones y mis acciones, ¿no? Acciones. La fe sin obras está muerta. Hace como 15 años, compañeros, conocí a 2 de los sobrevivientes de los Andes, a Álvaro Manguino y José Luis Iriarte Coche. Dieron una conferencia
En esa conferencia hablaron de lo que había sido el drama de que ellos vivieron de los Andes, ¿no? Todo lo que representó. Yo en aquel momento estaba coordinando una experiencia, pero me invitaron a esa conferencia. Y después de la conferencia hubo oportunidad de platicar en una comida que ellos tuvieron, de platicar directamente con ellos. Yo le pregunté, estaban juntos, y le digo, si pudieran compartirme cuáles fueron los elementos que a ustedes los sacaron de ahí, ¿cuáles serían? Tomando en cuenta que cada uno de nosotros vive su propia desgracia, su propio proceso, su propia experiencia, ¿no? La magnitud está basada en su condición, ¿no? Y me dijeron, fueron dos cosas: fe y actitud. Fe y actitud. Posteriormente, la fe la sugiere el programa, ¿no? Pero fíjense lo que yo puedo descubrir. ¿Qué es la fe?, me pregunté. La fe es un proceso que involucra la mente, las emociones y las acciones. O sea, aquello que pienso, lo doy por sentado, lo acepto y hago lo que me corresponde hacer. ¿Y sucederá? ¿Qué es el miedo entonces? ¿Qué es el miedo entonces? El miedo involucra pensamientos, emociones y reacciones. Es lo mismo. El miedo y la fe involucran estos tres mismos elementos. Si aquello en lo que piensas, sientes que va a suceder, sucederá. ¿Cuántas madres vemos, no? Tu hija o padres. Mamá, voy a ir a una fiesta, regreso a las 12, pero a las 12 te quiero aquí, ni un minuto más, a las 12. Y a las 12 le llamo, no viene. Óyeme, ¿dónde estás? No, aquí en la fiesta, y perreo intenso, mami. Está bien buena, dame media hora más, ¿eh? Llegas y voy, no llegas y voy por ti. A la media hora, ¿qué pasó? Te estoy esperando. Ya voy para allá, es que, mira, dime dónde es, porque voy para allá inmediatamente. A la tercera llamada ya no te contesta. Hija de tu madre. A la cuarta llame y llame el teléfono y de repente pasa una ambulancia. Mi hija. Ay, y yo que le menté la madre en la última llamada que le hice. No, Dios, no. Y de repente llega un aire así que te alborota la melena. Pinche actrizaza, ¿no? O actorazo. Fíjense, lo que piensas y sientes, tú mismo lo estás creando, reaccionas ante ello como una realidad. Ya mencionaba el tema de la celotipia. Y entonces, si ese es el miedo, ¿qué es la fe? Si involucra los pensamientos, las emociones y las acciones. La diferencia es que la fe involucra a Dios. Tiene dirección, tiene rumbo, tiene un sentido, porque sabemos que no todo lo que pensamos te conviene, no todo lo que piensas te acarrea tranquilidad, ni todo aquello que piensas y sientes te va a llevar a hacer lo correcto. Poníamos el ejemplo del elote, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ante otras situaciones? Posiblemente de índole sexual. Piensas, ¿no? Dejas llevar tu mente hacia el pollito que te agrada y empiezas a sentir,
¿Habrá sido Dios que nos unió aquí en el grupo? ¿Cómo es Dios, no? En este lugar espiritual. Yo ya aprendí la lección, y tú también, de tus 3 divorcios, ¿verdad? Sí. No sé si han ligado así, pero alguna vez, cuando nos tomamos un café, ¿no? Sí. La pregunta más estúpida en el proceso de relacionarte, ¿no? Oye, platícame, ¿y cómo eres? Miren, sientan ustedes a mi perfil de Facebook. Tengo unas fotos bien, me veo más joven, con unas pinche cabellera hasta acá, ¿no? Mamado, ¿no? Y haciendo unas poses de mirando hacia el infinito, que cualquier mujer diría: este pinta pa' chingón, ¿no? Ya cuando me conocen la historia es diferente. Y empieza la sarta de mentiras, ¿no? ¿Y tú cómo eres? Ah, soy detallista, chapado a la antigua, me gusta Roberto Carlos, conocer lugares paradisíacos, pueblitos mágicos. ¿Bailas? Como los mismísimos trompos. Y ya cuando te ven bailar pareces trompo, pero al pastor, ¿no? Nomás dando vueltas a lo pendejo. Bueno, padrino, ¿me avisas del tiempo? Y bueno, entonces siempre a través de la mentira, del autoengaño, que es característica del individuo, ¿no? Y a final de cuentas, esa misma proyección ante el exterior, la estamos generando desde el interior, ¿no? Y la fe, y esto de veras como un regalo muy grande que a mí me ha servido mucho, es que la fe y el miedo contienen los mismos elementos. La diferencia es que la fe involucra a Dios, tomas a Dios en cuenta para guiar tus pensamientos. ¿Te conviene lo que estás pensando? ¿Te conviene ese destino al que te está llevando tu mente enferma? ¿Te conviene en la relación familiar pensar aquello que piensas de tu pareja? ¿Te conviene para un desarrollo personal pensar en el destino que va a tener tu vida a través de la conmiseración, de la lástima de sí mismo o sí misma? No, pero no puedo corregir esos pensamientos. Ahí está Dios. Involucra a Dios. Dile que tome las riendas y que te lleve a visualizar un destino diferente. Fíjense algo para quienes somos padres, quienes hemos tenido conflictos como padres. Yo tenía muchos conflictos con mi hijo, discutíamos mucho y nos retábamos. Y alguien me dijo dentro de Obla: ¿cómo tratas a tu hijo? ¿Qué piensas de tu hijo? No, ¿qué es esto? Un rebelde, que es berrinchudo, ¿no? Que es grosero, que es violento. No, todo aquello que piensas es eso. Y entonces me dice mi padrino: trátalo como la persona que quieres que llegue a ser. Si así como tratas a tu hijo, tratarías a aquella persona que visualizas en él, verás que las cosas son diferentes. Trátalo como la persona que quieres ver en él, ¿no? ¿Cuánta realidad? A través de los conceptos de la vida, de mi vida, generados por el miedo. Y más adelante, compañeros, cuando voy desarrollándome en esa espiritualidad, involucrando a Dios, viendo cómo crecen los procesos de crisis, de conflicto, que para mí han sido como: hoy hay conflicto, hoy tu mente se mueve, hoy tus emociones se mueven, mi vida es incierta, ¿qué hago? Sigue para adelante, hay algo más que hacer, no te tires a la chorcha. Pero ya llevo muchos años, no hay pedo, cabrón, el único día es este, ¿no? Y para mí fue muy difícil saber que con los años que iba acumulando, no estaba zafo, ¿no?
y que la hipocresía no me garantizaba nada. Aparentar ante los demás que todo está bien cuando tu realidad es diferente, cuando estás mal económicamente, cuando estás mal socialmente, cuando estás mal internamente. Desenmascararme a través de la verdad fue complicado. Pero más adelante vienen esos movimientos. Y me viene, fíjense algo que hoy voy a compartir con ustedes. Y me costó mi propia experiencia, pero puede servirles de algo. Es lo que les decía. Es un viaje que hice y se llama AA. Y quiero regalarles algo porque los quiero. Y porque quiero que sirva de algo, ¿no? Las experiencias que recolecté en el camino. Cito estos textos no porque sea religioso ni tenga alguna tendencia, sino porque describen la idea. Dice una parte en la Biblia que cuando Dios, ¿no? Dios está en su casa, Dios habita, y echa fuera al demonio, a Satanás, al diablo, ¿no? El diablo va y hace de las suyas por el mundo y de repente regresa a habitar lo que fue su casa, ¿no? Y la encuentra habitada. Está Dios ahí. Y va por 7 demonios más fuertes que él y regresa a reclamar lo que le pertenecía. No por curiosidad, los defectos como lo maneja, o pecados como lo quiera cada uno de nosotros observar, son 7, ¿no? ¿Cuáles son esos 7 pecados? Los de tiempo lo saben, pero se los voy a decir, miren, ¿no hay un plumoncito? Y les va a servir un chingo. ¿Saben ustedes qué es una posilga? ¿Alguien de ustedes sabe qué es una posilga? ¿Qué es una posilga? ¿Qué te imaginas que es una posilga? Mucha suciedad. Ajá, está bien. Exactamente. Mira qué pinche posilga, ¿no? ¿Qué es una posilga, padrino, para ti? Ajá, desorden. Ajá, son respuestas correctas. Una posilga, en la definición, dice es una casa de cerdos. Posilga se escribe con C, pero posilga. Si es un acróstico de los defectos, ¿cuál sería el primero? ¿O? ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál? Sí. Soberbia. La I. ¿Cuál? La L. La G. ¿Cuál? ¿Y la A? Ya voy. Ah, bueno. Posilga es el acróstico de los 7 defectos de carácter: pereza, orgullo, soberbia, ira, lujuria, gula y avaricia. Me sorprendió cómo en este siguiente proceso del programa, enfocado a la detección, a la observación de los defectos de carácter que como consecuencia en mi vida están arraigados en mí, como fuerzas, como pecados, como defectos, ¿por qué no los puedes controlar? ¿Por qué a través de cada uno de ellos te vuelves un títere, ¿no? De cada uno de ellos. La ira, tomemos uno de los más frecuentes. ¿Cuántas veces has dicho que ya no le vas a gritar a tu hijo o a tu hija, que ya no vas a gritarle a tu esposa o a tu esposo? Y comienza una fuerza interna
quienes nos hemos desbordado en la ira, una fuerza interna, caliente, ¿no? Que se mueve. No le voy a decir, Padre, ayúdame, no, pero es que se lo ganó. No me contestó el teléfono, no llegó a las 12. No, ya la imaginé en la ambulancia con las patas así, ¿no? Y de repente a las 3 de la mañana va entrando, ¿no? Chica, así. ¿De dónde viene? ¿No? Hija de ¡pum! A desbordarte en la ira y a golpear y a aventar y ofender. ¿Cuántos de nosotros a través de la ira le hemos dicho a los nuestros palabras más hirientes que las que pudiéramos decir aún en Hacienda o aquí mismo en el grupo? ¿No? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿No que ya tienes a Dios? Si hay otra fuerza que te domina, la pereza, tienes deudas, responsabilidades, obligaciones y sigues echado a las 12 del mediodía viendo tu WhatsApp, tu teléfono, tu Facebook. Bueno, vienes al grupo y sigues viéndolo, cabrón. No es cierto, padre. ¿No? Compañeros, bueno, son otros temas, pero finalmente, ¿cuántas veces a través, en la noche, con sueño, estás ahí ya con los ojos pegados? TikTok y la chingada. ¿Por qué no te levantas temprano? No sé, es que no pude dormir. Pues no, güey, viendo pendejadas. No, pereza y te atrapa, y otro ratito, y no me voy a levantar, el día está frío, ahora ya empezó a llover, ¿no? ¿Y qué húbole? Y al otro día las broncas, los cobros, otra fuerza que te domina. Miren, yo les voy a confesar algo, compañeros. La ira para mí fue uno de los defectos más perros. Como lo describo, como si un pinche perro rabioso te agarrara, te sacudiera y espuma echas por el hocico, ¿no? Pero es que no puedo ya, güey, mis alabanzas, ¿no? Puta madre, voy a ponerme a leer la Biblia, el programa. ¿Y cuál es la solución? Dice por ahí el séptimo paso, ¿no? Le pedimos a Dios humildemente que nos arranque, ¿no? Que desprenda de nosotros estos defectos de carácter. Y lo dice así textual, y Dios procedió a hacer eso exactamente. Pero dice una cosa, le pedimos una y otra vez. Y yo compañeros, me di cuenta de este defecto. ¿Por qué no podía trascender? Porque apliqué mi fuerza de voluntad, que en estos terrenos no sirve. Y me acordé del recurso interno que todos hemos experimentado ya para este tiempo. Y entonces le dije, Señor, arráncame esto. No puedo con esta ira que siempre justifico. Señor, por favor, permíteme ver a mi hijo con dignidad y no con este concepto en el cual yo lo tengo y que me lleva mucho a pelear con él, ¿no? Ayúdame, Señor, arráncalo de mí. Te lo entrego, Padre. Y al otro día otra vez emputado. Señor, arráncame este defecto, Señor. Ayúdame a trascenderlo. Señor, tú estás en mi vida, Señor, Padre. Alabanzas, oraciones. Y el programa me sugiere la oración, ¿no? Señor. Y tuve que evocar aquel tiempo donde lo conocí, que me hizo sentir poderoso, libre, y digo por su poder y su fuerza. Ayúdame, Señor. Esto no es mío y no me hace bien, aunque me haga sentir superior a veces. Yo sé que es un reflejo de mi debilidad, pero sobre todo, fíjense algo, y me vino la respuesta, de mis miedos. Detrás de la ira hay una emoción escondida, muy relacionada con el miedo. Miedo a perder lo que tengo o a no obtener lo que quiero. Y de hecho es un tema que ahí se menciona acerca del miedo, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? ¿Y qué creen que pasa cuando hago eso?
algo raro, algo más bien inexplicable cede. Y veo a mi hijo con ternura, y veo a mi hijo con la grandeza que tiene, y veo a mi hijo con el amor que realmente le tengo. Y nadie daña lo que ama, ¿no? Nadie daña lo que ama. Yo el otro día haciendo escombros, había cosas que ya no servían, regalos que alguien me había dado, pero encontré un dibujo de mi nieto en una hojita. No manches, me dibujó a mí y se dibujó él. ¿Qué hago con eso, padrino? ¿Lo tiro? ¿Lo rompo? Lo puse en un cuadrito, porque son cosas que amo, porque amo a mis hijos, porque amo muchas cosas y a muchas personas. Pero bueno, y así en el desarrollo del concepto y la espiritualidad en el programa, me fue acompañando ese recurso interno llamado Dios, el cual fue creciendo conmigo también a través del tiempo. No hablemos del octavo, del noveno paso, sino de la honestidad de observarte tal vez diariamente en el 10º paso y detenerte y decir: oye, este día, Señor, lo que dije al principio, no te he tomado en cuenta para vivirlo como lo quiero vivir. Ven, acompáñame, ayúdame a sacar lo mejor de mí. Y bueno, finalmente, compañeros, a través de la oración, a través de la meditación, de poner e involucrar a Dios en esos elementos de pensamiento, de emoción y de acción, se han dado realidades en mi vida. Realidades que yo no podría explicar cómo sucedieron. Sin embargo, la promesa del 12º paso, donde te vuelves un equipo con Él, ¿no? Donde dejas de ser tú y donde comienzan a ser uno mismo, ¿no? La oración de San Francisco así lo dice, ¿no? Señor, permíteme que sea yo la alegría en aquellos lugares donde hay tristeza, luz donde hay oscuridad, ¿no? Dame la oportunidad, Señor, de que seas tú quien obra y actúa a través de mí. Y en ese momento, compañeros, te das cuenta, o yo en algún momento vislumbro el objetivo del despertar espiritual, ¿no? Cuando te das cuenta que el ego, que el control de mi propia vida siempre me ha llevado a la frustración, ¿no? Que me ha llevado a querer que otros cubran las expectativas que yo tengo de la vida. ¿Cuánto tiempo tiene que no involucras a Dios en tu vida? Porque te llaman mocho, porque yo me acuerdo de aquellos grupos donde me decían: cuando hables de Dios, lávate el hocico, hijo de... no mames. Ya busqué en el programa donde dice que cada que hables de Dios te tengas que lavar el hocico, y no hay, ¿no? Como aquellos grupos: no te podemos aplaudir porque solo se le aplaude a los pendejos, ¿no? ¿Cuándo has visto que en la calle le vayan a aplaudir? ¡Bravo, don pendejo! ¡Oh, es usted un as! No, cabrón. Se requiere un mérito para recibir un reconocimiento, ¿no? Y de igual manera, compañeros, el programa dice que a través del 3er paso comenzamos a hablar de Dios. Y para este en específico, no hay mejor manera de hacerlo que a través de tus actos. Ya las palabras están de más, ¿no? Y bueno, compañeros, yo entendí el programa y la espiritualidad del programa a través de esos procesos que van al interior de mi condición, a esas fuerzas raras, intangibles, que mi propia voluntad no puede controlar, a la experiencia de haber concebido un recurso interno llamado Dios, que ha crecido a lo largo del tiempo a través de esos procesos
complicados que me han ido marcando una ruta a seguir, ¿no? Y por supuesto, a experimentar en ese mismo lugar el milagro del cual también habla el programa, que a veces observo en el exterior de mi vida. La realidad de mi vida hoy es un reflejo de mi condición interna. Y si no estás viviendo de una manera en la cual te agrada, ve al interior. Ahí hay un recurso, ahí hay una respuesta y ahí hay una ruta que seguir, ¿no? Yo agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la oportunidad de compartir, y para mí hasta el día de hoy AA ha sido un viaje hermoso donde de repente despierto a una realidad en la que llego a dudar si lo que ha pasado fue tan solo producto de mi mente enferma y una fantasía como la del Kamikaze ese que peleaba con el bastón, ¿no? Pero puedo decirles algo, compañeros. Yo también he peleado con dragones y con fantasmas y con muchos demonios. No sé si son reales o no, pero para mí lo fueron. Y tengo pruebas de esas batallas. Y son las cicatrices que dejaron en mi alma. Y a través de compartirlas con ustedes, ha sido ese regalo de este maravilloso viaje que se llama AA. Agradezco mucho la invitación y que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias. Gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Agradecemos, padrino Juan Luis. Me quedo con las partes que dices, ir al interior, y la verdad yo creo que el modo de hablar, el modo de pensar y lo que has avanzado dentro de un caminar ya largo, padrino, ya varios años dentro de AA, yo creo que ya dejamos lo que dices a veces, esas peleas internas con los compañeros, con uno mismo. Yo creo que ahora ya el caminar y el modo de hablar es donde se percibe esa paz, donde se percibe la espiritualidad, donde se percibe una gran conciencia, donde hoy no peleas con nadie, donde hoy lo que das es lo que regalas, padrino, donde avientas estas partes de las perlas. Yo me llevo, como siempre, padrino, un chingo, ¿no? Un chingo de ti, te aprendo. Voy a decir algo que una vez me regalaste y lo tengo aquí, siempre lo tengo, y fue parte de lo que me ayudó cuando yo te hablé y te dije, padrino, ¿qué crees? Que me mandó mi chava muy lejos, ¿no? Me tronó. Y yo esperaba que el padrino me dijera, no, güey, pues hazla así para que regrese y cabrón, ¿no? Llévale flores, habla con ella. El padrino Juan Luis me dijo, qué bueno, cabrón, me da gusto que te hayan mandado a chingar a tu madre, ¿no? Y yo así, ¡oh, no! Gusto que me da, cabrón. Pero es lo que no queremos escuchar los AA, padrinos. ¿Sabes qué? A través de ahí yo sentí esa parte de dolor, por esa parte donde decías, ya, cabrón, ya vive en paz, vive tranquilo, suelta, échale para adelante, cabrón, déjate de chingaderas. Y solamente dice la literatura, ¿no? A través del dolor es como crecemos espiritualmente, y a través de esos golpes, padrino, hablabas ahorita del tercer paso, donde viene la oración de la serenidad, donde el 11º paso nos habla de la oración de San Francisco de Asís, donde en uno de los libros, llega a la mayoría de edad, nos habla de la oración de la obsesión celestial. Y yo creo que nadie se equivoca cuando dice que somos un milagro de Dios, todos los que estamos aquí. Muchos, antes de, si hubiéramos seguido más bien en la actividad, padrino, de la droga, del alcohol, yo creo ya no estaríamos aquí. Y somos un milagro más porque a través de la pandemia todavía seguimos aquí, padrino. Y yo creo que son oportunidades que nos da la vida, que nos da el propio Dios, el universo, quien quieras, quien tengas en ti mismo. Yo creo que esas partes que nos da y nos regala, nada más es para vivir hoy, padrino. Ya el ayer dice, ya se fue, ya no te la hagas a pedo, el mañana es incierto,
Vive el aquí y el ahora, pero cómo nos la hacemos a pedo todavía, padrino. Por el ayer, por el mañana, ahorita preocupados, ¿no? Puta madre, ya que acabe, ya vámonos, cabrón, ya, así es uno, ¿no? Pinche ansioso, no, espérate, relájate, relaja el espíritu. Le decía a mi chava, relaja la raja, tranquila, ¿no? Y el que se tenía que relajar es uno. El programa es espiritual, padrino, gracias, yo me llevo mucho de ti, gracias a todos. Vamos a terminar esta junta a sabiendas que los errores son y serán siempre míos, los aciertos van a ser siempre de Dios, compañeros. Vamos a terminarla con una séptima tradición que dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Y compañero, vamos a decir la oración de la serenidad por si algo en tu trabajo, en el día, en el transcurso, en tu hogar o al mismo llegar de aquí de tu grupo te puso mal algo, compañero. Nosotros los alcohólicos o los enfermos tenemos una oración a la serenidad que a su letra dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía, que así sea, Padre. Gloria a Dios, compañeros. Sí. Bueno, pues nos vamos, gracias, se queda con la repetición. Esto fue una transmisión más de Visión Colectiva Radio y pues gracias a todos los que estuvieron del otro lado de pantalla, viéndonos también igual la transmisión. Gracias. Ahí también igual a los que van a estar en las diferentes repeticiones. Nos vemos en unos instantes más, ya estará aquí también igual el psicólogo Rigoberto García, el tema de las heridas del alma. Gracias.